por medio de aquel que nos amó. Amén. Vamos a seguir mirando en el segundo libro de Samuel. Vamos a ir al capítulo 12. Me trajeron el pan Allí, aquí no. y rápido me bajé y no pude. Ahí donde está abierta. Una página 11, me parece. O dos. Segunda de Samuel. El profeta Natán, profeta llamado Natán, Dios lo envió a David. Y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces Natán, que le había hecho aquel relato a David, que Dios lo había mandado a decirle estas cosas, le dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te he añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová Dios: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Brevemente conocemos la historia, pero brevemente nos situamos en la historia. ¿Qué había hecho David? David no había salido con los demás a la guerra, a pelear, y estaba en su casa, en su palacio, en su terrado, caminando, seguramente después de hacer su siesta. Y como estaba ocioso,
tocando, porque si hubiese estado tocando su arpa o escribiendo salmos, quizá esto no hubiera pasado. Pero estaba allí, él, ufanamente, paseando por el terrado, y ve una vecina suya, una mujer. Y según la traducción nueva de las Escrituras, dice que esta mujer había salido de la costumbre de las mujeres, por eso se estaba lavando, se estaba bañando afuera, en el patio. Un poco imprudente la mujer también, pero estaba en su patio, limpiándose, lavándose, ya muy tranquila, que iba a pensar que el vecino desde el terrado le iba a estar mirando. ¿Verdad? Pero sí, sucedió. Y el hombre, David, con todas las mujeres que tenía y con todas las posibilidades de mujeres que tenía, se encaprichó con esa. ¡Oh! Quiero esa, tráiganmela. Pero, claro, fueron y se la trajeron. Te manda a llamar el rey. El rey en ese momento, en ese tiempo, tenía autoridad suficiente como para hacer venir delante de él a quien él quisiera. Y vino la mujer. Y allí se enteró que la mujer estaba casada. Y en vez de decir, líbreme Dios, como otras veces, líbreme Dios de tocar al ungido, líbreme Dios de tocar a esta mujer, tiene marido. Dijo, no, es muy bella, es muy hermosa. El marido está en la guerra, no se va a enterar. Yo, muy bien, me acuesto con ella porque me apetece. Y esta mujer no tenía hijos, con Urías no había tenido hijos. Pero con David, en aquel momento, se queda embarazada. Y David urdió un plan en secreto. Cuando se enteró dijo, aquí yo no quiero que se entere nadie. Entonces mandó a traer al marido del frente y dice que el marido venga, se acueste con la mujer y que parezca que ¿quién va a sacar las cuentas? Que parezca que hijo. Pero como para Dios no hay nada encubierto, nada que se pueda hacer en secreto que no salga a la luz. Este hombre que estaba en el frente vino, sí, comió con el rey, disfrutó, bebió la bebida que le dio el rey, el mejor vino, pero no se fue a su casa. ¿Qué problema? Dice, a ver, no te vayas tan pronto, quédate otra noche más, otro día. Pero este hombre dijo, no, ¿cómo? Los demás están peleando en el frente y yo voy a venir y me voy a ir a mi casa a disfrutar con mi mujer. No, yo me quedo a la puerta del rey. Entonces dijo David, tenemos un problema. ¿Cómo arreglo yo este problema? Cuando las personas que conocen a Dios incurren en un pecado de inmoralidad, ese pecado, si lo quieren tapar, se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande. Y este se hizo tan grande que llegó al asesinato. No lo mató él, a Urías, pero sí lo envió nuevamente al frente con una carta que le decía al general, ponlo en lo más recio de la batalla, donde tú veas que está allí, que es el primero, que es seguro que lo matan, que no hay posibilidades de que escape. Y así lo hizo aquel general, obedeciendo al Señor. Y mataron a Urías, Eteo. Esta es la historia que pasó. Entonces, por eso Dios mandó al profeta Natán, ¿verdad? Diciéndole, mira, le cuento una historia para hacerlo reflexionar. Esto
esto que tú has hecho es como muy parecido a esta historia, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Un hombre que lo tiene todo, que es rico, que puede disponer de todo lo que le dé la gana. Va y le saca la única ovejita que tiene el pobre. ¡Oh! Se escandalizó David. ¡Oh! ¡Qué horror lo que ha hecho! Merece la muerte ese hombre que ha hecho eso. Pues ese hombre eres tú, por lo que hiciste conmigo. Y dijo, oh, Señor. Ahí comprendió. No es que no sabía lo que había hecho. No es que la conciencia no le estuviera molestando. Es que no lo había reconocido todavía públicamente, ni delante de Dios. Y allí lo tuvo que reconocer. Y entonces, ¿recuerdan que en la clase anterior vimos que Dios lo había afirmado, le había hecho casa a David y lo había afirmado en su reino y le había afirmado en su descendencia, su familia, el reino, y que de allí, según la carne, según el linaje de David, nació el Cristo? Pero ahora le dice, pero no se apartará la espada de tu familia. Y la vergüenza, y lo que tú quisiste tapar en secreto, ahora esa inmoralidad se va a hacer pública. Y vas a tener que sufrir en tus carnes que te humillen públicamente. Entonces, estábamos en el capítulo 12, versículo 12, dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Perdón. Qué terribles las consecuencias, ¿verdad?, del pecado. Hay veces que tienen consecuencias, depende de la magnitud del pecado, del tamaño del pecado, del conocimiento y la madurez que tenga el creyente, que tenga el siervo, el Hijo de Dios, es la magnitud que tiene la consecuencia de lo que hacemos. El 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque Dios ya le había prometido, ¿verdad?, establecerle en el reino y establecer a su descendencia. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, allí David comienza el proceso, ¿no?, de ayunar, a ver si puede convencer a Dios y cambiar lo que Dios ya había determinado, lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Y entonces, como amaba a esa mujer, a la mamá del bebé, a Betsabé, amaba también a ese niño, quería que ese niño no muriera. Y estaba en su empeño allí, ayunando, en tierra, postrado, pidiéndole a Dios. Pero el niño murió, como Dios lo había dicho. Cuando Dios habla, tenemos que prestar mucho cuidado a lo que Dios dice. Cuando Dios marca sentencia, Él es el juez justo. Nadie puede cambiar lo que Dios determina, decreta o sentencia. Y cuando se murió el niño, dijeron los siervos,
¿quién le va a decir ahora que se murió el niño? Si estaba tan tremendamente desesperado cuando el niño aún vivía, si le decimos que está muerto, ¿qué va a pasar? Se temían lo peor. Pues ¿cuál fue la sorpresa de los siervos? Que David se levantó, se lavó, se limpió, se mudó de ropas y se levantó para comer. Dice, ¿cómo? Claro, ¿por qué haces esto? ¿Y qué le dice él? Vamos al 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No, pero como David conocía a Dios y sabía que le esperaba la eternidad, le dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él sabía que ese niño, aunque había sido engendrado en pecado, por haberse muerto como niño, se iba directamente al cielo, ¿verdad? Amén. Porque de los niños es el reino de los cielos. Entonces, dice David, yo voy a encontrarme con él en el cielo. Él ya no puede volver a mí. Y el 24 dice, consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió su mensajero por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre, Jeridías, que quiere decir el amado de Dios a causa de Jehová. Es decir, Dios vuelve a darle una oportunidad a David con esta mujer que amaba y la vuelve a dejar embarazada. Y de allí, ¿a quiénes gestan? A Salomón, el futuro rey de Israel, el rey más sabio de todos los tiempos. ¿Sí? Pero era amado de Dios. ¿Por qué? Porque David se arrepintió. David reconoció su pecado, reconoció su terrible pecado, en la condición en que estaba, y se arrepintió. Y de los arrepentidos se sirve Dios. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice que al quebrantado y humillado de corazón no desprecia a Dios. Amén. Siempre Dios atiende nuestro quebranto. Siempre Dios atiende cuando reconocemos que somos pecadores o que nos hemos equivocado, que hemos transgredido la ley de Dios, que le hemos fallado al Señor. Y dice que por cuanto David hizo esto, pues Dios le dio un hijo amado, muy amado. Y aquí dejamos la lección esta semana. La semana próxima volveremos.